En el celular se puede hacer, se puede manchar, pero esta clase o esto que vamos a empezar, hermano, no solo es de oír, sino que esto es de leer, releer, entender, y no podemos entender si no interpretamos, y no podemos interpretar si no leemos detenidamente. Así es que, hermano, dispongámonos a esta clase como a las otras que vienen, porque lo que vamos a estudiar es profecía, hermano. Y la profecía no podemos nosotros andarle agregando ni quitándole nada, sino que usar las palabras que están dentro de la escritura y saber entender la etimología de dichas palabras. Así es que, hermanos, en el nombre de Dios, la palabra Apocalipsis significa, hermanos, revelación. Revelación. Así es que tenemos que estudiar un poco de historia para ver en qué condiciones se le dio esta revelación nuestro Señor a Juan, para que la escribiera. Ya sabemos quién es Juan, el discípulo joven, más joven. Solo Judas era más, con unos meses más de edad, no porque Juan era el más joven. Por consiguiente, él murió casi en los inicios del siglo segundo de la era cristiana. Por eso es que se dio esta historia. Estaban, hermanos, durante el reinado de Domiciano, que fue emperador desde el año 81 hasta el año 96, o sea, durante 15 años, ¿verdad? Domiciano, el emperador, fue de los más crueles. Algunos incluso dicen que fue más cruel acaso que Nerón. Y él tenía en mente terminar con toda la descendencia, judía. decía él, de David, judía, porque le habían dicho que estaba profetizado el reinado de David, único en la tierra. Entonces, cuando él le encantaba ser gladiador, porque el padre, que era eh, el que estaba luchando allá en Germania, y era uno de los personajes del gladiador. Ahora ahí se recuerdan, hermano. ¿Se recuerdan, hermano? Eh, eh, re- el gladiador, me dijo, Amén. Sí, Juan. hermano. No,
el que era el emperador, Era cómodo. ese era el hijo, era Marco Aurelio. Ah, Él era, Marco Aurelio está catalogado como uno de los hombres más estudiosos y el tío de él, el que le dejó el imperio, fue Valeriano, Antonino Valeriano. él era, Entonces él el era hijo estoico, que ella hermanito. Perdón, Marco Aurelio era estoico. era estoico, era estoico. Leer sus libros, hermano, es una belleza, Sí, es una belleza, hermano. Pero bien, de él era hijo cómodo, mm, pero cómodo no trajo nada, ni de lo estoico, ni de la moralidad, ni de nada, sino que lo que le encantaba era era ser gladiador. Pero como hijo del emperador, naturalmente siempre llevaba ventajas. Casi siempre los contrincantes salían heridos de alguna manera, de tal manera que siempre ganaba cómodo. 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 Y las grandes fiestas que celebraba Domiciano, ahí ponían de mártires a los cristianos. Entonces los cristianos, al ver que iban a morir, al ver que iban a ser devorados por las fieras, en lugar de ponerse ellos con cierta actitud, lo que hacían era cantar y pedirle al Señor misericordia y que lo llevara a su reino. Eso hacían en los momentos antes de morir los cristianos. Como siempre habían los generales o los senadores a la par del emperador, le dijo Domiciano, ¿y qué hacen estos hombres? Le digo, pidiéndole a una persona que no conocen, que dicen que ya murió, pidiéndole que los salve, cuando el único que los puede salvar soy yo, que tengo poder de vida o muerte y puedo decir, no los maten. Entonces le dijo uno de los senadores, pero mire, parece que todavía hay un discípulo de ese profeta y él puede darle una explicación. Inmediatamente mandó Domiciano a traer a Juan. ¿Dónde estaba Juan? Patmos. Estaba en Éfeso, estaba con María, la madre de Jesús. Lo fueron a traer a Juan y entonces le preguntó Domiciano a su manera que por qué esos que iban a morir, a quien llamaban a era ese llamado Jesús. Por fe le dijo Juan. ¿Cómo que por fe? Le dijo. Pero él no ha salvado, pero él no ha salvado a nadie. Hasta ahí le pudo decir Juan. Como creyó Domiciano que lo que era rebeldía, ya esto ya es tradición. Dicen que le dio unas torturas que incluso la Iglesia Católica lo repite, lo metieron en aceite hirviendo. No obstante, no murió Juan, pero quedó con las quemaduras dispuesto para morir.
y lo metieron preso a una de las cárceles subterráneas y se olvidaron de Juan. No dice la historia en qué año fue, pero en el año 96 entró como emperador Nerva. El emperador Nerva, viendo que solo que por parte de Cómodo, que era un loco verdaderamente, y que tenía preso sin saber ni quién era, mandó a sacar todos los presos que estaban en Bartolina. Cuando llegaron los encomendados a la prisión, le preguntaron al carcelero si allí estaba ese preso llamado Juan. Entonces le contestó el carcelero, mire, le dice, hay un Juan en tal Bartolina, pero no sabemos si está vivo. Lo único es que nosotros le ponemos el plato con comida debajo de la mesa, de la puerta, y desaparece. Vayan a abrir la puerta, le dijo. Fueron a abrir la puerta a saber cuántos años tenía Juan de estar ahí detenido, sin luz, sin inodoros, sin relacionarse con nadie, sin poder platicar con nadie. O sea que lo que había era prácticamente un esqueleto, hermano. Ya lo sacaron y le dieron libertad, pero no lo mandaron a Éfeso, sino que lo mandaron a la isla de Patmos. La isla de Patmos quedaba a 35 kilómetros de Éfeso y Patmos era una isla pequeña y lo único que tenía era piedra y arena y unos dos pequeños oasis donde se podía sembrar algo, nada más. Allí no había otra clase de... Tan es así que allí hay una cueva y se dice por los mismos judíos que en esa cueva era donde vivía Juan. Bien, de tal manera, hermano, de tal manera que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan entre el año 96 y el año 100. No se sabe el dato exacto para uno en el año 88, ¿verdad? Pero la verdad es que él estuvo esos 4 años allí en la isla de Patmos. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de estudiar un poco la historia, porque este libro de Apocalipsis es también histórico. Comenzó Juan escribiendo las bienaventuranzas. Uno de ustedes, que no me recuerdo su nombre en este momento, me preguntó que por qué decía las 7 aventuranzas. Y yo solo le pude contestar 3, pero le dije que cuando estuviéramos estudiando Apocalipsis, le iba a dar las 7 bienaventuranzas que están en Apocalipsis.
Así es que, hermanos, no sé si ahora o el próximo martes se las puedo dar. Por ahora sigamos con la historia del libro este de Apocalipsis. Uno, el libro de Apocalipsis fue escrito en una situación histórica concreta y dirigido a lectores concretos, a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Llamo a leer. Bien. Leamos Apocalipsis, hermanos, 1:14. Amén. Voy a comenzar yo. Por favor, todos, por favor, se los suplico, todos con la Biblia en la mano, por favor. Si alguien por alguna razón va manejando y no puede, avíseme, por favor. Así pues no lo puedo pasar. Por favor, hermanito Gerson, tenga su Biblia. Luego, hermanita Dianita. Luego, hermanito Cándido Reyes. Luego, hermanito Jaime Cartagena. Y hermana Ana Esther Sánchez. En ese orden, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Voy a comenzar yo. Hermanito, Vaya, no puede, perdón, hermanito. Sí, no puede, no hay problema. Entonces, repitiendo, hermana Dianita, hermanito Cándido, hermanito Jaime Cartagena y hermanita Ana Esther. En ese orden, comenzando mi persona con Apocalipsis 1:14. Dice así Vaya, la palabra de eh, Dios. perdón, hermano. Diga. Lea del 11 al 13. Vale, muy bien. Capítulo 1 del Del 11 11 al al 13. 13. Dice así la palabra de Dios. 11. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De oro. Vaya, hermano. Lo primero que debemos entender y aprender de memoria es el versículo 11, porque ya vamos a ver si se llama revelación. Esto fue dicho en el Espíritu a Juan. Y dice el 11, escribe en un libro, primero, ¿qué? Lo que ves, Lo que ves. Segundo, y envíalo sí, y envíalo a quien a las 7 iglesias que están en en Asia. Asia. Estos nombres, hermano, de estas 7 iglesias tienen una gran importancia, no solo en en el entendimiento del libro, sino en nuestro conocimiento. Todos nosotros sabemos la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Pero
a medida que ha pasado el tiempo, todos los teólogos han hecho su propia interpretación de qué fue lo que quiso decir nuestro Señor cuando le dijo a Juan que apuntara esto que estaba viendo en el Espíritu, hermano. Ya vamos a ver lo que significa cada iglesia. 2. El propósito del libro. Tiene que ver con la culminación del plan de Dios para el establecimiento de su soberanía. Punto y aparte. Fortalece la fe y constituye la esperanza de los cristianos. Leamos Apocalipsis 22:11. Hermana Dianita, comenzando. Amén, hermano. Permítame. 22:11. Dice, Despacio, hermano, despacio. vaya, hermano, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. 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 Usa mucho la palabra. ¿Cuál, hermano? Todavía. Todavía, que continúe. Todavía, todavía. Cuando usamos nosotros la palabra todavía, todavía tenés tiempo, todavía te queda tanto. Por eso es que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Todavía. Mientras, El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que ha puesto aquí las dos versiones, ¿verdad? La injusticia y la iniquidad, y por otro lado, la justicia y la santidad. Pero usa todavía, todavía. mientras tiene tiempo, ¿Ah? mientras tiene tiempo, él todavía es, mientras puede. Bien. ¿Cómo se llama eso? Si tiene, es malo, pero tiene, continúa siendo malo, todavía le dice. ¿Qué le está diciendo el Señor? Siempre lo ha sido. Tener esperanza de cambiar, ¿verdad? Mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. Mensaje para nosotros, hermano. Recuérdense que nosotros podemos llegar al Señor en el último momento. Pero si nos entregamos de corazón, dice que para el Señor nos recibe con fe y arrepentimiento. Por eso es que les digo,
tienen que usar la Biblia escrita. Ahí pueden subrayar las 4 veces que tiene todavía, todavía. Y recordemos, no he orado, pero tengo tiempo todavía de orar antes de irme, tal y tal cosa, todavía. Esa es la esperanza del Señor. ¿Lo hemos entendido, hermanos? 3. Amén. ¿Lo hemos entendido? Sí, amén. Amén, hermano. Ah, otro numeral, 3. 3. Apocalipsis no presenta al Mesías sufriente, sino al que regirá a las naciones con vara de hierro. Aquí son bastantes versículos los que van a leer. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1, del 1 al 5. 5, 5:9, 7:14, 12:11 y 14:4. Solo tengo dudas en el primero, 1, del 1 al 1:5. 5. 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Es una salutación. Así empieza. Ahora, el 5:9. 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Del rollo del Cordero. Ok. Ahora, 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Después lo vamos a leer detenidamente. Otro que lea 12:11. Hermano Jaime, Amén. Ahorita. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Y por último, hermano, 14:4. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Quiénes son esos, hermana?
¿Quiénes son esos? Los 144,000. No. Ahí dice el cántico de los. Sí, Ellos son los sí, 144,000 sellados, sí, ya. 12,000 por cada tribu. Sigamos. 6. 4. 6 o 5. 4. No, 4. 4 fue el anterior. El libro está dividido claramente en 4 partes. A. El prólogo, que es el saludo. Uno, del 1 al 8. B. Las cosas que ha visto. Punto y aparte. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Las circunstancias de la visión. Dos puntos. Juan estaba en Patmos, coma, en el espíritu, coma, en el día del Señor. Ya vamos a ver cada uno de estos qué significan. Aparte, el contenido de la visión. Perdón, hermano, ahí sería, se divide en 4 partes. El prólogo, las cosas que has visto. Esto solo esa. Entre las cosas que has visto son estas 3 que Va, le estoy dictando. La primera es las circunstancias de la visión. ajá, La segunda es el contenido de la visión, muy que es lo bien, que les voy a decir. muy bien. Vale. Contenido de la visión. 7 candeleros de oro 7 candeleros. y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Punto y aparte. Consecuencias de la visión. La escritura de las cosas que ha visto, coma, de las que son y las que han de ser después de estas.
Leamos el 1:9. Retomemos el orden, por favor. Hermana Dianita, luego hermano Cándido, luego hermano Jaime Cartagena y luego hermanita Anester. 1:9. Comenzando, hermana Dianita, 1:9. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Ahora el 10. Sígame leyendo. Dice el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vale. Todas estas palabritas, todas, ya vamos a ver cuál es la importancia, saber qué significa que Juan estaba en el Espíritu. Y fíjense que en el Espíritu con mayúscula y en el día del Señor. O sea que señala específicamente y que nosotros debemos de saber. Ya vamos a verlo bien. Ahora pongan C. La tercera parte del libro. Sí, la tercera. Son las cosas que son. Punto. El mensaje a las 7 iglesias. Del 2:1 al 3:22. Y D, o sea, la cuarta parte, las cosas que han de ser después de estas. Del 4:1 al 22:5. O sea que como es profecía y para ser perfecta porque viene de Dios, tiene los 3 tiempos. Lo que ha visto atrás, Pasado, las cosas que son, esta presente presente y futuro. y lo que ha de venir al futuro. O sea que Juan en el espíritu, como estaba, él no estaba en la carne, estaba en el espíritu. Y además en el día del Señor. Por eso escribió todo eso, toda la revelación que le dio el Señor para que le escribiera. No salió de su mente, hermano, sino que por inspiración, por revelación. Hay que aprendérsela de memoria, hermano. De memoria. El prólogo es la salutación, las cosas que son.
las cosas que ha visto, las cosas que son, lo que ha de venir después, que es el cuento. Otro numeral. Al igual que el libro de Daniel, la paternidad literaria de este libro ha sido de las más discutidas. Para ser parte del canon bíblico. Otro numeral. El estilo literario no coincide con los otros 4 libros de Juan. Correcto. ¿Cuáles son los 4 libros, hermano? Juan, primera de Juan, tercera de Juan, segunda y tercera. El Evangelio y las 3 cartas. Bien. Ya ven qué bonito. Ya ven, me da mucha alegría las palabras de la Biblia. Otro numeral. A finales del siglo I de la era cristiana, circularon otros libros sobre los últimos tiempos, como, entre comillas, cuarto libro de Esdras, como, otras comillas, los testamentos de los 12 patriarcas. Otro libro, el libro de Enoc. Y, entre comillas, el Apocalipsis de Baruch. ¿Han leído alguno de estos libros, hermano? No. Solo los títulos he visto. Ah. Hay uno que es bien interesante, es el único que he leído yo. Y incluso porque es común el libro de Enoch. Parece que es el que querían poner en el Nuevo Testamento, pero al fin se decidieron por el libro de Juan. Otro numeral.
Ireneo. Ireneo. Cerca del año 180 después de Cristo, señala que el libro había sido escrito en tiempos del emperador Domiciano. 81-96 después de Cristo. Vean cómo le ponen, vean, se los dejo, pero esto no es cierto. Recuérdense que en la Bartolina donde estaba no tenía ni luz con qué iba a escribir. Y él mismo pone en el libro que fue escrito en Patmos, o sea que ya estaba fuera de la cárcel. Otro numeral. Se califica al escritor como profeta. Veintidós, 9 y 10, 11. Leámoslo, hermano. Hermano Cándido, Voy, hermano, estoy buscándolo. 22:9. Amén. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora el otro. El 10. Sí. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, y ahí sigo. No, ya lo leímos. Ya lo leímos. O sea que Dios, el Señor, se lo dijo a Juan. Usted escríbalo, pero hasta ahí nomás. Serán las nuevas generaciones. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo un hermano con respecto a los libros que no, que fueron desechados para el canon bíblico. Sí. Eh, por cuidar nuestra fe, y por eso hago la pregunta puntual, ¿se pueden leer o no se pueden leer para, en mi caso, por tipo de curiosidad, ¿verdad? Pero si va a afectar mi fe o puede hacerme claudicar, mejor no los leo. Usted es el juez allí. Ya tiene que tener, ya no tiene que ser niño en Cristo. Ya tiene que tener una fe que come carne. así es. Así es la palabra. Ya come sólido. O sea, ya la palabra, igual como hemos dicho con Ireneo,
No es cierto que en tiempos de Domiciano se escribió Apocalipsis. No es cierto. Por más que lo diga Domiciano, por más que lo diga Ireneo, sino que lo escribió en Patmos. ¿Por qué le van a decir a usted? Porque Juan lo dijo en su libro. Hasta ahí. Parece que en el libro en el libro de Enoc aparecen ciertas cosas que tienen que ver ya con el maligno. Le soy sincero, yo lo leí por curiosidad, así, no por otra cosa. Y no era cristiano todavía, ¿ya? Sino cuando yo me dedicaba a leer estos libros, esta clase de libros. Pero sí, si no se tiene todavía firmeza, mejor todavía no. Si tiene la firmeza, ahí puede usted discernir. No, no, no. Esto no es cierto. Esto es cierto. Esto está en la Biblia. Esto no está en la Biblia. Oye, hermano. Amén, hermano. Solo se los voy a dictar porque ya son las 9. ¿O creen que todavía pueden copiar unos 5 minutos? Sí. Podemos copiar 5 minutos más, amado. Póngale el título. Los temas que se encuentran en Apocalipsis. 1. El Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, del 7 al 9. 2. La iglesia. Mateo 16, 18. Y Apocalipsis siempre del 7 al 9. No importa que lo relean. 3. La resurrección de los santos. Daniel 12, 2 y 3. Y Apocalipsis 20, del 4 al 6. 4. La gran tribulación. Capítulos del 16 al 18. 5. Satanás. Este ya lo leímos cuando estábamos en doctrina. Isaías 14, 12 y 15. Ezequiel 28, 11, 19. Y Apocalipsis 20, del 1 al 10. 6. El hombre de pecado.
Según de Tesalonicenses, del 1 al 12. Y Apocalipsis 19, del 19 al 21. Siete. La religión falsa. Génesis 11, del 1 al 9. Y Apocalipsis 17, Todo el todo el capítulo. capítulo. 8. Los tiempos de los gentiles. Apocalipsis capítulo 18. Y 9. La segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Esto que hemos copiado es la introducción. No hemos entrado detenidamente todavía al libro hasta la otra semana, que vamos a ver qué es eso de en el Espíritu, cuándo es el día del Señor, cuáles son las cosas que son, y posiblemente empecemos a estudiar algunas de las iglesias. ¿Cómo les ha parecido, hermano? Pues excelente. Tengo una pregunta, hermano. Dígame. Cuando dice que el estilo literario de Apocalipsis, escrito por Juan, no coincide con los otros libros de Juan. Sí. Entonces, ¿qué en el fondo, qué es lo que quiere decir? Recuérdese que Apocalipsis es revelación. Eso lo recibió en el Espíritu Juan. Ajá. En cambio, la otra inspiración de los otros 4 libros de Juan es la influencia del Espíritu Santo para escribir las cosas del Señor sin error ni contradicción. Esa es la otra inspiración, pero esta no. Esta le dijo el Señor, escribe. Ya, muy Ya bien. vamos a ver los primeros capítulos, los primeros 2, y entonces vamos a ver en el Espíritu. Ya, muy bien. Fíjate que perdonen, yo soy hombre y puedo estar equivocado, créanme, y lo acepto. Cuando dice que Juan estaba en el Espíritu, Ajá. yo me he puesto a pensar mucho. Así lo preparó el Señor. Si un hombre que ha pasado cuántos años, lo menos sus 4 años en esas condiciones,
hermano, solo el poder de Dios lo pudo mantener. ¿Cómo podía pensar un hombre en esas condiciones, en la oscuridad? Si con 2 días que uno pasa en la oscuridad, ya sale como que candabolo, ¿verdad, hermano? Ajá, O sea que lo que él recibió, todo fue en el Espíritu. Todo lo que vio, lo ajá, que está viendo y lo que viene, todo lo recibió en el Espíritu. ajá. Entiendo que cuando escribió Apocalipsis ya no estaba preso. Estaba en pasmo. Estaba en Patmos. Correcto. Patmos quiere decir isla. Patmos es la isla. Ajá. ¿Dónde lo llevaron? Donde no había vegetación ni personas, solo había piedra y arena. Sí. Entonces él pasaba solo, solo, ¿no? Pero sí, ya con el aire del mar. Me imagino que en el arroyo, en el oasis, él sembraba sus cositas, ¿no? Y de no comer, pues salió con poco, con poca hambre. Mm, Y todo el Espíritu a él se lo revelaba en el día del Señor. Ya vamos a ver cuál es el día del Señor. Amén. El día de la ira. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ahora es tiempo, mis queridos hermanos. Preguntas. Hermana Maribel, hermana Marti. No hemos Preguntas. entrado al libro todavía, solo hemos leído historia. Es introducción, pero interesante. Muchas gracias, amado hermano. ¿Qué tal si ahora van a ver Gladiador? ¿Verdad? Ahora sí se va a entender mejor. Ahora van a entender mejor a Cómodo. Acómodo con el hijo de Marco Aurelio. Sí. No, si Marco Aurelio, pero esto ya es la historia humana. Una consulta, hermano, siempre lo mismo relacionado con el estilo. La Sí, Biblia dice en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso es el estilo de Dios. sí, ¿Así? ¿Es así? sí, sí, Ok. así es, así es. Dios se revela de la manera que Él lo quiere en su sabiduría. Así se le reveló a Juan. Lo único que debemos de estar seguros es que ninguno de esos es pensamiento o imaginación de Juan. Todo lo que escribió le fue revelado. Por eso es que el libro se llama Revelación. Lástima y poco tiempo, pero en fin, ya van a ver cuando entremos. Eso sí, hermano, aquí vamos a terminar el año viendo Apocalipsis, Amén, gloria a Dios. ¿verdad? Esto no salimos ni en 3 meses ni en 6, si solo es una hora, hermano. Tal vez, Solo es una... tal vez nos agarra la parucia. Tal vez nos toca verlo en vivo. Dale eso, hermano, con solo que seamos parte del ejército de los cielos. Con eso ya estamos nosotros listos y todo, y bendecidos. Amén. Padre nuestro que Sí, por estás en el cielo,
Gracias. Bendito y alabado, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre que está sobre todo nombre, Padre Santo, Bendito. Gracias. y ante el cual se hinca toda rodilla, Padre mío. Gracias, Dios. Tú eres, Tu Señor, paciencia, Señor. la gloria, Soy el poder, inútil, Señor. el honor. Porque Tú eres, Señor, omnipotente, tuyo es omnisciente. poder y gloria. Todo lo ves. Eres espíritu puro, Señor, infinito, inconmensurable, Señor. Por eso, Tu paciencia. tus tiempos no son nuestros tiempos, Señor. Tú puedes ver todos los tiempos en un solo momento, Señor. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra convicción, Señor. Desde antes de nacer, nos conoces. Y conoces, Señor, lo que vamos a hacer.